Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy miércoles 26 de junio del 2024, en este su programa Un Café con Misael Ordóñez. Yo soy Misael Ordóñez y le invito a que juntos meditemos en las Escrituras. El día de hoy tengo una meditación que le he titulado El Ministerio de la Reconciliación. El texto clave para nuestra meditación el día de hoy está en 2 Corintios capítulo 5, verso 18. La palabra de Dios dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18. Había una vez dos grandes amigos. Desde la infancia anduvieron juntos, estudiaron los primeros años del kinder, primaria, secundaria, y crecieron juntos. Se casaron, tuvieron familia y conservaron por mucho tiempo esa amistad. Pero un día, esa amistad se vio afectada por una discusión no pequeña. Y no solamente se perdió la amistad entre Juan y Pedro, sino también entre las familias. La familia de Juan no podía ver a la familia de Pedro y viceversa. Así pasaron muchos años distanciados. Pero un día, Juan recibió una carta de Pedro pidiendo perdón y deseando reconciliarse con él. Juan, movido por el deseo de restaurar su amistad, aceptó la disculpa y se encontraron para hablar de aquel problema que había sucedido. Después de una charla, ellos pudieron reconciliarse y decidieron trabajar en ir restableciendo esa relación que tenían por muchos años. Pero había un gran problema. Ellos se habían reconciliado, pero las familias todavía se encontraban heridas, algunos molestos todavía. Así que el trabajo de la reconciliación era un trabajo que cada uno de ellos debía hacer. Juan tendría que regresar con su familia, hablar con ellos, convencerlos de que había que reconciliarse con la familia de Pedro, y Pedro también tendría que ir a los suyos y reconciliarlos con la familia de Juan. Y ese era el trabajo que tenían. Se les había encomendado el ministerio de la reconciliación. Hoy día, hermanos, nosotros podemos ver alguna semejanza con esta anécdota. Hay una discusión por muchos siglos, una separación entre Dios y el hombre. Y eso hemos venido hablando en estos 2 días anteriores. Y sabemos que por medio de Jesucristo, ahora se ha dado esa reconciliación. El texto dice, y todo esto proviene de Dios. Como decíamos el día de ayer, Dios ha dado el primer paso. Él tiene la iniciativa, la obra es de Dios. Desde la primera ocasión, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios les buscó y buscó reconciliación. En todo el trayecto de la historia de la humanidad podemos encontrar a Dios buscando al hombre, mandando mensajeros, diciéndole: quiero reconciliarme contigo antes que sea demasiado tarde. Dios no ha dejado esto a un lado, sino de forma activa se aproxima al hombre y se esfuerza para llevar esa reconciliación, para llevar a cabo esa reconciliación. El día en que nosotros escuchamos el Evangelio y decidimos creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, en ese día la reconciliación entre Dios y nosotros se dio. Y esto, como hemos dicho días anteriores, la reconciliación se da por medio de Cristo. Él nos reconcilió con el Padre. La reconciliación se realiza a través de ese sacrificio en la cruz. Jesús pagó el precio por nuestros pecados y esto nos permite acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado y Dios no tienen comunión. Dios es santo, 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 extremadamente santo. No hay ninguna impureza cerca de Él. Por eso es que nosotros no podemos tener, sin Cristo, no podemos tener una relación cercana con Dios, porque no es posible que el pecado se aproxime a Dios, ni Dios al pecado. Pero Dios, en su amor, reconcilia a la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos la oportunidad hoy de acercarnos al trono de la gracia confiadamente
porque ahora somos aceptos delante de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero la historia no termina ahí. Al igual que Juan y Pedro, la historia no termina en la reconciliación entre ellos. Es necesario que esa reconciliación pase a otro nivel. Necesitamos nosotros entender la necesidad que tiene la humanidad de reconciliarse para con Dios. Y tenemos que hacer esto, nuestro trabajo, porque se nos ha encomendado. Sabemos muy bien, ¿verdad? La gran comisión que hablaremos en otra ocasión, en Mateo 28, nos expresa un mandato de parte de Dios, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y enseñando todas las cosas que Él nos ha mandado. Ese es un mandato, es una responsabilidad que le pertenece exclusivamente a los hijos de Dios. Aquel que no está reconciliado no puede hacer nada para reconciliar al hombre con Dios. Necesitamos primeramente ser hombres reconciliados. Y ya siendo reconciliados, ahora tenemos, dice el texto de 2 Corintios 5:18, nos dio. ¿Quién nos dio? El Padre, el mismo que nos entrega a Jesucristo para reconciliación, el mismo que nos acepta ahora en su familia, es el mismo que nos manda, nos da el ministerio de la reconciliación. Este ministerio es la ocupación principal de la iglesia, es la razón de ser de la iglesia local. Una iglesia que no hace énfasis en el evangelismo es una iglesia que se ha extraviado, que se ha distanciado de la razón de ser, del objetivo, del propósito por el cual está en la tierra. Muchas veces he dicho que era fácil, ¿verdad? Que en el momento que aceptáramos a Cristo, en ese momento voláramos de inmediato y estuviésemos en el cielo. Pero el Señor Jesucristo nos deja en la tierra con un propósito, y ese propósito es llevar la reconciliación. Así que, como reconciliados con Dios, ahora tenemos la responsabilidad de ser agentes de reconciliación en el mundo. Somos llamados a compartir el mensaje del Evangelio, ayudando a otros a encontrar la paz con Dios y a sanar sus relaciones interpersonales. Porque si nosotros no tenemos paz con Dios, menos podremos tener paz los unos con los otros. Esa es una responsabilidad, porque el que tiene el ministerio de la reconciliación debe lucir como quien está reconciliado. No podemos encargar, ¿verdad?, el ministerio de reconciliar dos naciones a un personaje que se conoce por hacer guerras. No podemos nosotros confiar en una persona que dice, ven, reconcíliate con nosotros, cuando sabemos que su reputación es mala. Es así que el creyente tiene un gran trabajo. Se le ha encargado el ministerio de la reconciliación y por eso debe trabajar en su persona, para que así sea efectivo y eficiente al realizar el trabajo que se le ha encomendado. Como conclusión, la reconciliación con Dios es una obra maravillosa que proviene de su amor y su gracia a través de Cristo. Nosotros ahora somos restaurados en nuestra relación con Él y ahora somos llamados a llevar ese mensaje de reconciliación a otros. Nuestra vida debe reflejar la paz y el perdón que hemos recibido, siendo un testimonio vivo del amor de Dios. A manera de aplicación, ¿qué debemos hacer con esto? Ok, lo comprendemos, sabemos que Cristo murió por nosotros, que es obra de Dios y que ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. En primer lugar, como hemos venido diciendo, debemos estar agradecidos. Reflexiona en cómo ha cambiado tu vida a partir del momento en que te reconciliaste con Dios. ¿Por qué no estar agradecidos? ¿Por qué no dar gracias cada día por aquella obra de reconciliación que se ha hecho en nosotros a través de Cristo? Lo segundo es, practica el perdón. Si tienes algún problema con alguien, aprovecha la oportunidad, ve y pide perdón. O perdona a aquel que tienes que perdonar, pero vive en paz con los demás. Dice la Biblia que debemos estar en paz con todos mientras nos sea posible. Lo tercero, comparte el Evangelio. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que compartir el Evangelio. No puedes quedar callado. Esa es
una necesidad que debe haber en el creyente y es un mandato de parte de Dios. Es la razón de ser. Es el motivo por el cual todavía estamos aquí en la tierra. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y por último, cuarto lugar, ora. Ora por aquellos que están dedicados de lleno al evangelismo, por los evangelistas. Ora por los pastores que tienen esa responsabilidad de guiar a las congregaciones a evangelizar, a confrontarlos para evangelizar. Ora por aquellos seres queridos que sabes que aún están en pleito con Dios. Ora por ellos, que Dios sensibilice sus corazones y que te dé la oportunidad para compartir el evangelio. Ora por ti, para que Dios te use con poder. Dios te bendiga, hermano.